Hola, buenas tardes, noches. Hola, Pablo, noches. usted es el profe. Sí, Pablo, Hola, ahora sí. Ahí los oigo diciendo algo, pero no entendí qué, perdón. Es que estaba este, aquí alistando unas cosas. ¿Cómo están? no, profe, era una compañera que no sé si es Jocelyn que dice acá, creo que fue, porque es la única mujer que veo, que preguntaba si esta era la química 3 y ya le contesté que sí, que usted estaba dando unos minutos para que más estudiantes se unan. Ok. Mucho gusto, profesor. Me llamo Denise. Soy ya la que pregunté. Mucho gusto igualmente. Ninguno de los que está ha llevado algo conmigo, ¿verdad? No recuerdo haberlos visto por ahí, ¿o sí? No, no, profe, es la primera vez. Ah, bueno, pues bienvenidos Profe, entonces. usted, Ajá. usted nos va a dar laboratorio también, ¿verdad? No, yo este semestre no tengo el laboratorio asignado. Eh, ¿Quién era quien iba a dar? No recuerdo quién era quien iba a dar, pero Profe, disculpe, es el profesor Roy que va a dar el laboratorio. Él dio ok, Roy Pérez. el química 2. Ajá. Ah, Sí, muy bueno, Roy. sí. Ujú. Vamos a ver si quito esto Sí. de acá. Ya se me olvidó cómo es. Segundito para quitar el fondo, porque es que a veces no se ve tan bien. Ah, ya recordé. Ok, nada más así. Em, bueno, lo primero es pues contento de verlos conectados, de regresar a esto, ¿verdad? Em, Comentarles que eh, queríamos proponerles un, un cambio, ¿verdad? Básicamente, bueno, ustedes saben un poco la manera en la que funciona la UNED. La parte administrativa entrega las, em, las orientaciones con muchísima antelación. Entonces, nos pasó, digamos, que hubo algunas de las observaciones que habían hecho los estudiantes en el curso anterior que no pudieron ser incorporadas. Eh, Particularmente, el primer examen estaba muy cargado. Ese era como una de las deficiencias del semestre anterior, del cuatrimestre anterior, perdón. Eh, del primero, más bien, que fue el que se dio. Entonces, respecto a la orientación que se había colocado en, la plataforma, queríamos proponerles este pequeño cambio que funciona más o menos de esta manera. Sería el capítulo 11 realmente, bueno, no sé si han visto que estamos colocando un material complementario ahí, ¿verdad? El capítulo 11 casi que estaría dividido en 4 capitulitos del material complementario, ¿verdad? Y entonces, para el primer examen, estaríamos dejando ese capítulo 11 y los 4 capitulitos del material complementario, ¿verdad? La Profe, siguiente, ajá, disculpe, la interrupción, ¿está grabando? sí, sí, ¿verdad? Vamos a ver, yo lo había pausado, pero creo que le di continuar. Sí, sí, está grabando. Em, Ah, sí, es que un compañero está trabajando, dice que no puede unirse, es que lo puede ver después. sí, me preguntaron eso también, si lo iba a subir inmediatamente. Digamos, cuando la sesión en Zoom termina,
eso toma un tiempo, ¿verdad? A veces es como 1 hora o más, ¿verdad? Entonces yo normalmente después de la clase lo dejo ahí que procese todo. Después toma un tiempo subirlo, ¿verdad? Además en YouTube hace ahí un chequeo de seguridad, como de que uno no esté, digamos, como robándose el contenido de alguien, ¿verdad? Entonces, eso también dura un rato, ¿verdad? Entonces el video, después de que termina la sesión, ahí alguna hora aparece. Mi recomendación es, si ustedes quieren, en el canal, denle de seguir al canal, ¿verdad? Y uno le puede poner ahí como una campanita, ¿verdad? También que le avisa a uno cuando, cuando postean algo nuevo, ¿verdad? Y tal vez ya después de que terminen el curso, si quieren, lo quitan. O si quieren quedarse suscritos al canal, se quedan suscritos al canal y le quitan solo la campana de las alertas, no sé. Eso ya ahí ustedes lo ven, pero digamos esa puede ser la recomendación si lo quieren ver en diferido. Yo sé que la última vez muchos me dijeron que tenían problema para verlo en vivo por asuntos de conexión, ¿verdad? Por asuntos de trabajo y eso. Entonces yo esa parte yo la entiendo. Obviamente a mí me gusta más que estén conectados, ¿verdad? Porque digamos, si ustedes tienen dudas de cosas que, ¿verdad? Tal vez revisaron el material y quieren, digamos, consultar, yo considero que es mucho mejor, ¿verdad? Para mí, o sea, puedo ver cosas como más profundas que si solamente les doy una explicación general de los temas, ¿verdad? Entonces, en esa parte a mí me gusta más que haya un poquito de interacción. Creo que es la idea de que sea la tutoría, ¿verdad? Y que no sean solo como videos, ¿verdad? Como de actividades asincrónicas. Pero bueno, yo entiendo la situación de muchos. ¿Qué significa eso? Mi amor, silencio. ¿Pero qué significa eso? Ahí saludo a los niños que se metieron. Aquí en la casa también a veces se meten, no hay problema. ¿Qué les iba a decir más? Bueno, lo primero es entonces, si están de acuerdo con el cambio, ¿verdad? Yo considero que el cambio es bueno, digamos, que es más pensando, de hecho, en una recomendación que los mismos estudiantes hicieron la vez pasada, que era que el examen primero estaba muy, muy cargado, ¿verdad? Entonces, lo primero, les decíamos, bueno, perdón, serían esos 4 subtemas del material complementario para el primer examen, ¿verdad? Después, para el segundo examen serían el 5, 6 y 7, Profe, ¿verdad? Que son el capítulo 12 y 13 del libro. permiso, profe. Ajá. Es que estoy haciendo un esfuerzo por escucharle porque se me jodieron los micrófonos, o no sé si a la hora de venirme que puse que activaba el micrófono, no sé qué pasó, pero no me están funcionando los audífonos. Ajá. Entonces, no escuché bien la propuesta. Si la puede repetir en voz alta, porfa, así bien alta para yo escucharlo. ¿Sí se me escucha Ahí o es que les digo. todos tienen problemas para escucharme? Sí, sí se escucha, profe. Sí se escucha bien. Ok. Digamos, el calendario original, en lugar de ser el capítulo 11, solamente para el primer examen era el 12, el 11 y el 12. O sea que del material complementario eran como 6 capítulos, ¿verdad? Quedaba muy pesado. Entonces la propuesta es utilizar este cronograma que dejaría el primer examen hasta ahí, ¿verdad? Capítulo 11, material complementario 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Para el segundo examen serían los capítulos 12 y 13, material 5, 6 y 7, ¿verdad? Y para y 8, ¿verdad? Y para el último serían el 9 y el 10. Perdón, profe, pero son 2 exámenes. Me estás hablando de 3. Son 3. Son 3 exámenes. Es que en la Ese, orientación me pareció ver que eran 2, que varían 3 cada uno para un 6 total. no, ese cambio se hizo ya hace algún tiempo, pero en general me parece que ya como desde hace un año Ah, las teorías se vienen implementando de esa manera, ¿verdad? mira, Con así dice 3 3 de 2. de Oh, sí, sí, 2. sí, perdón. Entonces, perdón, para el primero sería capítulo 11 y complementario 1, 2, 3 y 4. ¿Es Ajá, así?
correcto. Para el segundo sería capítulo. ¿Me dices el capítulo, por favor? 13 y 14. Para el material, segundo. material complementario 5, 6, 7 y 8. 13 y 14, material complementario 5, 6, 7 y 8. ¿Y el tercer examen, bro? Serían los capítulos 16 y 18 y el material complementario 9 y 10. Y 10. Profe, ¿y no va a venir el capítulo 12? No, Para los exámenes. este libro es un poquito enredado. De hecho, yo les recomiendo, y es otra de las cosas que tal vez creó un poquito de confusión la vez pasada, yo les recomiendo basarse, o sea, leer el libro, pero el libro trae una parte como muy básica, pero leer con mucho más detalle el material complementario. Porque vamos a ver, en el pasado se utilizaba otro libro que era de una autora de la UNED, pero ya era un libro ya muy viejo, muy desactualizado. Entonces, ya digamos desde el primer cuatrimestre se está implementando con este otro. Pero este otro, algunos temas eran muy básicos, ¿verdad? Por eso se diseñó este material complementario que los explica con mejor, ¿verdad? Lo que nos ocurrió también la vez anterior fue que algunos estudiantes se guiaron solamente con el libro y entonces, especialmente en el primer examen, no les fue bien por esa razón, ¿verdad? Porque el libro, digamos, explica con mucho detalle, pero no entra en profundidad a las cosas, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Tampoco vamos a entrar en profundidad, digamos, yo por supuesto y nosotros entendemos que este no es un curso, ¿verdad? Dirigido este, a químicos, ¿verdad? O sea, esa parte la entendemos perfectamente, ¿verdad? Eh, igual tenemos experiencia, ¿verdad? Con cursos de servicio, ¿verdad? Para mismos estudiantes de enseñanza y de otras áreas. Y, digamos, creemos que el curso es apropiado para ustedes. Sencillamente, digamos, lo que se hizo fue una actualización, ¿verdad? El libro que se utilizaba era muy, muy viejito y estaba muy, muy desactualizado. Bueno, entonces, por ahí viene un poco. Y ese cambio ya se implementó desde el cuatrimestre, desde el primer cuatrimestre que se dio el curso, ¿verdad? Más bien estamos como mejorando un poco, ¿verdad? Los materiales y todo a raíz de la experiencia que tuvimos. El otro cambio que aplicó la cátedra, que fue una unificación, ¿verdad? Del tipo de evaluación de las teorías, yo me imagino que ustedes en Química 2 lo hicieron, que se hace una evaluación oral, ¿verdad? Vamos a ver dónde está esa parte. Que se me hizo la evaluación. Ajá. La actividad evaluativa oral. ¿Sí han hecho actividad evaluativa oral? Sí, profe. Profe, yo no, ¿puedes No, yo decirnos no. como en qué consiste? Profe, una preguntita. Ajá. Vieras que el cuatrimestre pasado sí tuvimos un problema con esa actividad porque habían creo que evaluado como 2 temas. No sé si esta vez solo van a evaluar uno. Ya te digo, eso está por acá también. El día de la actividad evaluativa oral está propuesta igual capítulo 11 y materiales 1, 2, 3 y 4. Ujú, ujú, ujú. Y otra preguntita, yo me di la tarea de imprimir ese material porque digamos, yo tengo que tener las cosas en físico, si no, no puedo estudiar. Ajá. Y resulta que estuve viendo que en la plataforma solo sale hasta el capítulo 5 y 6. El resto Ajá. del material El resto, no se encuentra. el resto Entonces, ya les va a aparecer. Un día de estos sí, estamos dándoles el último chequeo. O sea, de hecho está ahí, ajá, pero está oculto. bueno, ok,
sí, es que yo imprimí eso y entonces como que se me repitió. eh, en la semana creo que fue 3, creo que fue que se me repitió otra vez lo mismo. Entonces, sí estaba como un poco confundida y por eso me Ajá. pregunté, porque digamos, yo lo imprimo y lo hago en pasta y todo. Sí. De esta semana no pasa y ya les habilitamos la pestaña. Estamos dándole la última afinada al material. Ujú. Sí, es para imprimirlo y meterlo en el libro. Ok, perfecto. Respecto a eso de la actividad oral, ¿cómo les fue? ¿Qué cosas les resultó? ¿Cómo se organizaron? Para ver un poquito también cómo nos organizamos nosotros. Yo creo que, Profe, al menos nosotros digamos, en Química 2, bueno, en realidad de mi parte, yo he hecho actividades orales de matemáticas, cálculo, en las físicas, en Química 1 y Química 2, lo que se implementa, digamos, normalmente, digamos que se hace un ejercicio práctico, eh, se resuelve y, digamos, ese ejercicio práctico se complementa con 4 preguntas teóricas. Entonces, así es como normalmente, y a mí en lo personal, digamos, me gusta porque, digamos, no solamente se basa, digamos, en una sola cosa, ni solamente en lo práctico o solamente en lo teórico. Tal vez de repente, si usted quedó, digamos, por ahí con un poquillo, si tuvo algún tropezón ahí en la parte práctica, de repente se puede ayudar un poco con las preguntas teóricas. Si tuvo un tropezón ahí en la parte teórica, de repente, digamos, se puede ayudar con lo práctico. Entonces, de esa manera, pues a mí me ha parecido una buena forma y en lo personal, pues me ha ido, pues, digamos, bien en la mayoría de las evaluaciones orales. ok, los ejercicios ya están diseñados, ¿verdad? Los diseñó otra persona de la cátedra, ¿verdad? Estaba pensando un poco más en la parte de la logística, ¿verdad? Yo creo que les puedo habilitar como un doodle, tal vez, o sea, habría que organizarlo a lo largo de, Profe, ajá, ahí disculpe, el profe Roy lo que hacía era que él ponía las fechas para que uno escogiera la hora y el día que la persona le convenga y en cada sesión, bueno, en mi caso solo me atendía a mí, digamos, ajá, él ponía, digamos, el grupo y ponía no sé cuántas horas por día y uno escogía, digamos, pero era como muy personal la atención de él, digamos, era entre profesor y estudiante, no como este, en cálculo que, digamos, eran varios compañeros que estaban metidos en la, en el examen, sino este cuatrimestre, la verdad que pasó, me gustó mucho porque fue muy ajá. individual la atención. Curiosamente, en la reunión de cátedra se habló de lo contrario. El problema es que aunque sea mejor hacerlo de esa manera, eh, es es mucha carga, digamos, para el tutor. Entonces, la manera en Mm, la que se iba a hablar, o sea, probablemente se haga en parejas o en tríos. Entonces, manejémoslo de esta manera. Yo les puedo colocar, les pongo un correo ahí en la plataforma, ¿verdad? Con un link para que ustedes igual se anoten en las fechas u horas que más les convengan, ¿verdad? Porque es esta semana, la semana del 10 al 16 de octubre y probablemente nos extendamos, perdón, si nos hacen falta campos, hacia la siguiente semana. Como esa siguiente semana está el examen, probablemente serían los días después del examen, es decir, eh, digamos jueves, viernes o jueves, viernes, sábado, ¿verdad? Para que por lo menos los primeros días antes del examen no estén preocupados, aunque eventualmente es lo mismo, ¿verdad? O sea, tanto estudian para el examen como o sea, son los mismos temas para la actividad evaluativa oral, ¿verdad? Pero, o no sé si no les importa, ¿verdad? Extenderlo, digamos, entre estas 2 semanas eh, de esa forma, aunque
aunque estén tal vez algunos haciendo la actividad el día antes del examen, o si lo dejamos, digamos, por lo menos esos 3 días, ¿verdad? Antes del examen, vacíos. No sé qué les parece. Ya, profe, como son los mismos temas, yo no tendría problema en que se peguen las 2 semanas. Es como sería como un buen repaso para estar afilado para el examen. Ok, ok, de acuerdo. Entonces, lo hacemos de esa manera. Yo ahora más tarde les envío un correo con las fechas tentativas para que ustedes se anoten. Em, bueno, eso por esa parte, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que les estaba preguntando es si todos están de acuerdo con el cambio, si pueden ahí pues levantar la manita virtual, ¿verdad? Que estén de acuerdo con esta, con esta orientación. Hay 2 manitas, hay 4 manitas. Bueno, y algunas se bajaron. Profe, yo estaba apuntando los que usted me decía, pero estaba viendo que en amarillo vienen los cambios, ¿verdad? Digamos, no hay que apuntarlos. Yo le estaba apuntando que capítulo 11, que complementario 1, 2, 3 y 4, pero ahí está en amarillo los cambios, ¿verdad? Ajá, en todo caso, yo les puedo subir, si ya, ¿verdad? Lo dejamos en firme, yo les puedo subir la nueva orientación. Sí, yo creo que sí sería bueno, no sé, para los Sí, que no llegaron, más que todo, que y se vayan a perder también la tutoría en diferido, sería bueno, un correo ok, o algo. ok. Profe, pero yo creo que esa orientación sí está ahí. Sí, de hecho yo creo que sí está. Lo Sí que está, pasa porque de es hecho que las, esa es la que tengo yo ahí ajá, lo que pasa presa. es que las primeras semanas, o sea, desde que se abrió, después de la matrícula, creo que tal vez hubo una semana o algo así que estaba con el calendario anterior, ¿verdad? Porque esos cambios los vimos en estos días. Entonces yo creo que la que está sí está la actualizada, pero ese es el asunto, ¿verdad? Que digamos que hubo una versión vieja, ¿verdad? Para que no les vaya a generar confusión. Y esa versión vieja, digamos, la actualizamos para tratar de mejorar esos problemillas. Ok. Profe, em, perdón, ajá. pero entonces hay una orientación nueva, porque es que yo, digamos, yo imprimí también una orientación, pero veo que en lo que es el cronograma, para las que es en la semana 4 para la actividad evaluativa extensa 1 entran los capítulos 11 y 12. Ajá, la que imprimiste estaba de esa manera. Sí, Para la primera, ajá, correcto. sí, el cambio es que para la primera entraría solo el 11. Es que es precisamente, ven, vamos a ver, ¿dónde está que se me hizo? ¿Qué se me hizo el curso? Pero si yo la busco, ya va a estar actualizada. Ya vamos a salir de la duda, si está, Sí, ahí está la nueva orientación. Bueno, yo la tengo impresa así como el profesor le enseñó. ¿verdad? Aquí me estoy metiendo a la Aprendeu, ¿verdad? La que sale acá, está cargando, no sé por qué dura tanto. Sigue durando mucho, ¿verdad? Y acá, sí, ya está actualizada. Pero les queríamos, precisamente ese es el asunto, que no haya enredo de las dos orientaciones, ¿verdad? O sea, que dejamos la versión que está en este momento en, en firme, ¿verdad? Que todo el mundo esté, em, digamos, de acuerdo con los cambios, ¿verdad? Porque lo que nos pasó es eso, que antes veíamos esos 2 capítulos, pero se hacía un poquito pesado, eran muchos temas para el primer examen, ¿verdad? Creo que el cuatrimestre pasado, el examen que fue, en que tuvieron más problemas fue en el primero, por eso, porque eran muchos temas. Entonces, la que está ahorita es la que tiene el cronograma actualizado.
¿De acuerdo? Sí, Bien, profe, de está bien, acuerdo. profe, Ok, gracias. profe. Ok, vamos a entonces empezar con la materia. Ojalá hayan tenido el chance de revisarlo, ¿verdad? La química orgánica basa mucho en la parte de compuestos de carbono, ¿verdad? Este curso de química 3 se centra básicamente en un curso de química orgánica. ¿Verdad? La química orgánica, que es química del carbono en general, digamos, de los compuestos que se queman, por decirlo de alguna manera, de los compuestos de carbono que se queman. Por ejemplo, se incluye no solo biomoléculas, porque a veces tiende a haber una confusión, ¿verdad? Hay una parte de todo lo que viene, por ejemplo, de la vida, azúcares, celulosa, proteínas. Perdón, profe, ¿estás compartiendo pantalla? Estoy compartiendo una pizarra, sí. Ah, sí, con razón, es que le veía blanco y digo, ¿será que solo yo veo blanco? No, azúcares, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, pero también hay un montón de compuestos de carbono que se queman, que de alguna manera son derivados de ellos, ¿verdad? Aunque tal vez uno no necesariamente son biomoléculas, como por ejemplo el petróleo y sus derivados, ¿verdad? Mucho de la química parte a partir de ahí, de los compuestos del carbono más sencillos, que son los compuestos, em, los hidrocarburos, ¿verdad? Entonces, el carbono, digamos que la molécula orgánica más sencilla sería esta, que sería el carbono con 4 enlaces, em, que de hecho eso se llama metano, ¿verdad? Tenemos em, este tipo de compuestos, tenemos compuestos em, que son insaturados y compuestos que son aromáticos, ¿verdad? Compuestos que se llaman alifáticos, compuestos que se llaman aromáticos y compuestos que se llaman alifáticos. Los aromáticos los vamos a ver con más detalle más adelante. Los alifáticos insaturados son aquellos que tienen dobles enlaces entre moléculas de carbono o triples enlaces, ¿verdad? Por ejemplo, este tiene un doble enlace o este por acá tiene un triple enlace, ¿verdad? Ujú. Ok, Profe, disculpe, en cuanto a la hibridización, lo que importa es SP1, 2 y 1, 2 y 3, ¿verdad? Ya con eso se la juega uno. sí. Digamos, esa es otra particularidad que tenemos con los compuestos del carbono. Eh, en general, la mayoría de los compuestos del carbono forman enlaces con los elementos que se llaman representativos, que son los que uno encuentra en la tabla periódica con el A, ¿verdad? 1A, 2A, 3A, 4A. Eso es brincándose los metales, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, aquí había una... Si yo me vengo aquí a una tabla periódica, que esta es una de cualquiera de internet, ¿verdad? Por ahí está la página, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí está el 1A, el 2A, el 3A, el 4A, ¿verdad? Que a veces aparecen también como 13, 14, 15. Nos brincamos todos estos que están acá, que son los metales de transición. Ahí es donde aparecen más los orbitales D y toda esa cosa, ¿verdad? No, no es que no los vayamos a ver del todo. Ahí, por ahí aparecerá, no sé, un oxidante que tiene cromo o algún compuesto por ahí. Pero digamos, no son importantes o no son muy importantes para este curso. Por otra parte, esta parte de aquí, ¿verdad? El hidrógeno, litio, sodio, berilio, magnesio, ¿verdad? Potasio, calcio, el boro, carbono, nitrógeno, esta parte casi que
Casi que sería bueno hasta que la memorizaran, ¿verdad? Que la supieran al dedillo, porque los compuestos de carbono forman enlaces con casi todos ellos, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven este pedacito de la tabla periódica, es de suma importancia en la química orgánica, ¿verdad? Que ustedes lo tengan dominado, porque son la mayoría de los compuestos, de los elementos que tienden a formar enlaces con el carbono. Y el carbono, además, ¿verdad? Al ser del grupo 2, básicamente los orbitales que tienen son S y P, ¿verdad? Entonces, en esa parte de hibridación vamos a tener particularmente enlaces SP, enlaces SP2 y enlaces orbitales híbridos SP, orbitales híbridos SP2 y orbitales híbridos SP3, que me imagino que iba la pregunta por ahí, ¿verdad? Que cuando tenemos metales tenemos SP3D o SP3D2, ¿verdad? Este tipo de estructuras no les vamos a dar mucha pelota para efectos de este curso. Profe, una consulta ahí, digamos, esa parte que usted está viendo ahorita de los de los tipos de orbitales, Ajá. práctica, básicamente es casi, me parece, digamos, por el contexto de la materia, que es casi que hay que memorizárselo, digamos. O ahí, digamos, que aparte de memorizárselo, hay que entender algo, digamos, como más a fondo para resolver algún tipo de ejercicio o así. Ok. Esta parte realmente es un repaso, ¿verdad? Básicamente del curso anterior. Los vemos porque es muy importante que ustedes sepan cuando ustedes ven una molécula orgánica, qué tipo de enlaces tienen, qué hibridación, qué geometría, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a borrar aquí esto. Si yo tengo, ustedes recordarán también que en la tabla periódica, ¿verdad? El carbono pertenece al grupo 4, ¿verdad? Eso quiere decir que tiene 4 electrones y que esos 4 electrones tienen diferentes maneras de formar enlaces, ¿verdad? Una manera es, por ejemplo, que forme 4 enlaces simples, ¿verdad? Como en el caso del metano, ¿verdad? Esa posibilidad nos convierte entonces la hibridación de todos los orbitales atómicos, el S y los 3p, ¿verdad? En 4 orbitales sp3, ¿verdad? Lo cual quiere decir que ese compuesto tendría una geometría tetraédrica, ¿verdad? Profe, disculpe, digamos, como qué habilidades se necesitan para esos exámenes, digamos, hay mucho contenido en desarrollo, digamos, como qué puedo trabajar para que el desarrollo no se me complique, como cómo son los enunciados, o si se puede dar un poco, o si me estoy adelantando mucho. Vamos a ir viendo ejercicios de complejidad ascendente, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, regresando al tema de la hibridación, es importante que ustedes reconozcan, ¿verdad? Que si yo tengo un carbono que tiende a formar estos dobles enlaces, ¿verdad? Él va a tener hibridación sp2, ¿verdad? Y si yo tengo compuestos que tienen un enlace triple, o también está el caso de algunos que tienen 2 enlaces dobles, ¿verdad? Este del medio, por ejemplo, aquí, va a tener hibridación sp, lo mismo que estos de acá, ¿verdad? Tienen una estructura plana. Lo mismo deben entender ustedes con Profe, perdón, pero ese de en medio no tiene ese P2 a ambos lados. Sí, claro, sí, claro. Es que escuché. Esa es otra cosa. Vamos a ver, esa es otra cosa, por ejemplo. Sé que habías dicho que tenía SP. El del medio. El del medio es tiene SP. tiene SP2 a un lado y SP2 al otro. Este es SP2. Este es SP2, ¿verdad? El hidrógeno es ese.
Este carbono del medio es SP. SP. Yo pensaba que tenía SP2 a ambos lados. Aquí es SP2. La Son los de hibridación, los extremos que poseen el SP2. ve, ese es el tipo de cosas que hay que aprender a identificar. Por ejemplo, si ese carbono del medio fuera SP2, tendría que tener una geometría triangular, plana, ¿verdad? Y solamente tiene dos grupos a los lados. Entonces, Profe, sí, es que digamos, yo tengo entendido que cuando hay un par de enlaces, así, digamos, un enlace doble, eso es SP2, digamos. Pero ya al tener esos dos dobles enlaces, ya él se convierte en SP. No entiendo. sí, veámoslo de esta manera. Ese carbono hibridiza dos enlaces, ¿verdad? Que son SP. Este otro carbono de acá, voy a hacerlo en otro color, es que se me hace pequeña la pizarra, ¿verdad? Él hibridiza 3, ¿verdad? Este de acá al lado, que es igual, entonces lo voy a hacer en el mismo color, hibridiza 3 de ellos. ¿Verdad? ¿Qué pasa con los no híbridos? ¿Verdad? Por ejemplo, este va a tener uno no híbrido acá y va a formar el doble enlace acá. Y perpendicular a él, vamos a tener otro no híbrido que junto con uno que está por acá, me va a formar un segundo enlace, ¿verdad? Y acá en los extremos, ¿verdad? Yo tendría el hidrógeno que tiene un orbital S, el hidrógeno, y el hidrógeno. Yo sé que esta estructura es una estructura inusual, ¿verdad? Esta de los dos dobles enlaces, eso se llama un aleno, ¿verdad? En esta estructura, cuando ustedes vean que el carbono tiene dos dobles enlaces, ese carbono en particular, ese carbono que tiene los dos dobles enlaces es SP, ¿verdad? Tiene una geometría plana, un ángulo de enlace de 180, ¿verdad? Porque tiene solo dos grupos. Él no sería SP2, no tendría un triangular plano y no tendría, ¿verdad? Un ángulo de enlace de 120 como si lo tienen, por ejemplo, estos de acá. Profe, entonces, digamos, hay que saber identificar sin margen de error todos estos orbitales y su geometría para no embarcarse como yo lo estaba haciendo. Correcto, correcto. Vamos ya a casos más específicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, otra cosa que aparece mucho en los compuestos orgánicos son, bueno, esto de la carga formal ahorita lo hablamos. Las estructuras que tienen un radical. Un radical es un electrón sonto, ¿verdad? Que está ahí, uno suelto. En un orbital hay un solo electrón, ¿verdad? Ese se llama radical. Hay uno en el cual al carbono le faltan los dos electrones y tiene una carga positiva. Ese se llama carbocatión, ¿verdad? Como este, que se llama metilcarbocatión. Tenemos uno que tiene un par solitario, ¿verdad? Que se ganó ahí un par de electrones. Ese se le llama carbanión, como en este caso que sería el metilcarbanión. Y tenemos uno como este, que tiene, esta es una estructura muy rara en la naturaleza, de hecho, no hay, bueno, en la naturaleza creo que no existe, hay maneras de prepararlos sintéticos, pero son muy inestables y existen por periodos muy cortos de tiempo. Pero en este caso, que es el carbono que tiene dos enlaces y un par de electrones, que de hecho ese no tiene carga, ese se le llama carbeno. Entonces, cuando yo tengo, bueno, uno saturado, ustedes sabrán, es sp3. Cuando yo tengo un radical, es un sp2. Cuando yo tengo un carbocatión, es un sp2. Cuando yo tengo un carbanión, es un sp3. Cuando yo tengo un carbeno, es un sp2. Entonces, ¿qué cosas les puedo preguntar? Para que me vayan captando la idea. Y para que sepan también que este es un curso que tiene también su nivel de complejidad, ¿verdad? Imaginémonos que tenemos
una estructura, vamos a ver, aquí este tiene 3 enlaces, 4 enlaces. Todo bien por acá. Imaginémonos que aquí hay un radical. Este me faltan cuántos, un hidrógeno. Aquí hay un carbono. Ok. Una estructura de ese tipo. Y ahora yo les pregunto, bueno, este que está aquí con el 1, este que está aquí con el 2, este que está aquí con el 3 y este que está aquí con el 4. ¿Cuáles serían las hibridaciones? ¿Cuáles serían los ángulos de enlace? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces el 1 sería, ¿qué hibridación? El 1 sería SP2, SP1. SP, ajá. El 2, El 2 sería SP2. SP2, sí. El 3, SP3. SP2. P2, ¿por qué P2? Ok, Sí, son puros enlaces simples. ok. Me devuelvo a la tablita. Tenemos estructuras que son saturadas, tenemos estructuras que son radicales, que son en los que aparece un punto solo, como esa que estábamos viendo ahí. Tenemos estructuras que son carbocationes, en las que aparece una carga positiva. Tenemos estructuras que son carbaniones, en las que aparece una carga negativa. Tenemos estructuras que son carbenos, que no tienen los 4 enlaces, tienen 2 enlaces y un par de electrones. Ok. Cuando yo tengo un radical, el radical adopta esta geometría, ¿verdad? Los 3 grupos, que no necesariamente tienen que ser hidrógenos, toman una forma triangular plana. Y el electrón suelto queda en el orbital p no híbrido, ¿verdad? Entonces, los radicales son sp2. Los carbocationes son sp2. Los carbaniones son sp3. Entonces, si me devuelvo a la pizarra, este que está aquí, que tiene 3 enlaces simples y un punto, o sea, un electrón solitario, es un radical. Sí, profe, yo estaba viendo nada más los enlaces y me fui en todas con el SP3, pero no estaba viendo el punto del radical y ahí fue donde me fui. ¿Ok? Ese tipo de estructuras nos interesan mucho aprenderlas. Vamos a ver, estamos como agrupando como el repaso de los cursos de la química 1 y 2 con este tipo de estructuras que vamos a encontrar a lo largo del curso, ¿verdad? Y que es importante entenderlas. ¿Verdad? Si, por ejemplo, si en lugar de ese punto, porque no borró, me hizo si en lugar de este punto aquí yo tuviera un más, no escribí, Ya sería un carbocatión ese sería un carbocatión, correcto. y ya Y ese sería SP2. SP2 igual. Y por el contrario, si en lugar de esto yo tuviera ahí un par de electrones y una carga negativa, sería un carbanium y tendría hibridación sp3 en ese caso. Profe, esto es más que todo de índole memorístico, ¿no? Sí, o sea, lo pueden entender, pueden, si ustedes se fijan, lo que pasa es que en estas tutorías, digamos, tenemos que ir un poquito rápido, ¿verdad? Porque son como muchos temas, pero si ustedes ven en el material, ahí está la explicación de por qué cada cosa. Ustedes pueden ir entendiendo por qué cada cosa, ¿verdad? Pero, Profe, una consulta. ajá, Digamos, cuando es un carbocatión, siempre va a traer el más sí, en las estructuras. sí debería traer el más siempre, porque si no, O, ¿cómo vos sabes? Sí, si no, no habría manera de saber. ok, sí, sí, ok. Ok, el asunto de la carga formal, y voy a devolverme a la formulita de la carga formal. Dice el número de grupos menos el número de enlaces menos el número de electrones no enlazantes. ¿A qué se refiere el número de grupos? Ustedes en la mayoría de los libros lo encontrarán como que dice la mitad
no dice el número de grupos, sino dice la mitad de los electrones no enlazantes. No, la mitad, perdón, de los electrones de la capa de valencia. Entonces, a mí en particular me parece que es más fácil decir que es el número de grupo. ¿Qué es el número de grupo? Y obviamente esto rige para los representativos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo el carbono es del grupo 4A, ¿verdad? Entonces es el 4. ¿Verdad? Si yo tengo el nitrógeno es del 5A, entonces sería el 5. ¿Verdad? Si tengo el oxígeno, que es del 6A, sería 6. ¿Verdad? Eso dice esta formulita. Entonces, el número de grupos menos el número de enlaces menos el número de electrones no enlazantes. ¿Cómo funciona eso? Ok. Si yo tengo digamos un carbanión ahí. Otra cosa que es importante, al igual que la hibridación, la carga formal se refiere al átomo, ¿verdad? Un poco como decíamos ahora, ¿verdad? Que vos me decías que los átomos de la par eran sp2, sí, pero ¿verdad? A cada átomo uno lo puede analizar independientemente. Por ejemplo, ese carbono del medio, yo podría decir el número de grupo, ¿verdad? Y el número es el número del grupo menos el número de enlaces menos el número de electrones. ¿Verdad? El número del grupo sería 4, porque es carbono. ¿Verdad? El número de enlaces, él tiene 1, 2 y 3. ¿Verdad? Sería 3. Y el número de electrones, aquí tiene electrones no enlazados, tiene 2. ¿Verdad? Eso me da menos 1. Así yo sé, cuando dibujo la estructura, que esto tiene una carga menos. Debería llevar una carga menos, un menos 1. ¿Verdad? Vamos a poner otro ejemplo. Imaginémonos que tenemos un nitrógeno. ¿Verdad? Y ustedes quieren saber cuál es la carga formal. Tiene 4 enlaces a hidrógeno. ¿Verdad? El nitrógeno es del grupo 5. ¿Verdad? Él tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Menos 4. Y no tiene electrones libres. 0. ¿Verdad? Eso me da 1 o más 1. Eso quiere decir que ese nitrógeno tiene una carga formal positiva. ¿Verdad? Ese concepto de la carga formal es importante, entonces. Y también, en todos estos grupos que estamos viendo acá, podemos calcular una carga formal. Por ejemplo, un alcano, el carbono, tendría una carga de 0, ¿verdad? Grupo 4, menos 4 enlaces, menos 0 en 0. ¿Verdad? Un radical también tendría una carga de 0, ¿verdad? Grupo 4, menos 3 enlaces, menos 1 electrón libre, 0. Un carbocatión sería grupo 4 menos 3 enlaces más 1. ¿Verdad? Este sería menos 1, este sería 0. Ok, eso es importante que lo sepan calcular. Luego, la otra cosa que no sé si es familiar o si la han visto antes es que muchas veces en los compuestos de carbono no representamos todos los enlaces. ¿Verdad? Cuando uno dibuja estructuras de Lewis, uno dibuja una estructura como esta, ¿verdad? En la cual representa todos los elementos y todos los enlaces que tienen entre ellos. En química orgánica, porque el carbono tiene una particularidad y es que él tiende a concatenarse, es decir, a formar enlaces carbono-carbono muchas veces, nosotros tenemos otras maneras de representarlo. Por ejemplo, en esta semi desarrollada, cada enlace de estos es como el enlace entre carbono, ¿verdad? Y se le ponen a la par del carbono los grupos que están enlazados a él. Por ejemplo, este primero tendría 3 hidrógenos, ¿verdad? Entonces es un CH3, ¿verdad? Y un enlace a este segundo que tendría 2 hidrógenos,
CH2, 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 CH3. ¿Verdad? Hay una condensada como esta. ¿Y qué es lo que yo hago? Ve, por ejemplo, estos 3 CH2, los ubico en uno solo. ¿Verdad? Y hay otra que es tal vez la más utilizada, que es la de esqueleto o la lineoangular. ¿Han visto este tipo de estructuras antes alguna vez? Sí, profe, digamos, al menos en el libro de la química, la que nos dieron, el de Karen Timberlake, ahí viene muy bien explicado lo de los tipos de fórmulas. Lo Ok. que, digamos, en este caso, digamos, no sé si la fórmula esquelética, es la fórmula esquelética esta, sí, Ajá, la lineoangular es la de esqueleto, sí. sí, hay que, digamos, señalarle los respectivos carbonos con los hidrógenos, o solamente se dibuja así como viene acá. O sea, lo más común es que se dibuje nada más así, Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está representando esta estructura? Pues esta misma molécula. ¿Qué es lo que no indicamos? Los hidrógenos. O sea, eh, todo lo que no aparezca, por ejemplo, aquí en este extremo hay un carbono, ¿verdad? Ese carbono tiene un enlace. Los carbonos, cuando tienen carga cero, a no ser que sea un carbanión, ¿verdad? Pero tendríamos un par de electrones, pero no es el caso, ¿verdad? Forman 4 enlaces, ¿verdad? Entonces, em, si él tiene solo un enlace acá, voy a irme a la pizarra mejor. ¿Verdad? Aquí en este extremo hay un carbono. Ese carbono tiene 4 enlaces, ¿verdad? Pero aquí solamente aparece representado un enlace. Entonces, los otros 3 restantes son hidrógenos. Aunque no aparezcan representados, ¿verdad? Y ese es un carbono. O sea, también el átomo que no está indicado, que nada más es un extremo o un ángulo, es un carbono. Siempre. Aquí, por ejemplo, tendríamos otro carbono, ¿verdad? Este carbono tiene 2 enlaces representados. Le faltan 2 para completar 4, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos 2 hidrógenos y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un ejemplo como el que les ponía al principio de identificar algunas estructuras podría, o alguna hibridación, ¿verdad? Podría venir una cosa como por ejemplo así, ¿verdad? Si hay otros átomos como oxígeno, nitrógeno, lo que sea, eso sí se indican, porque si no, uno no tendría manera de saber, ¿verdad? Que no son carbonos. Pero digamos que, por ejemplo, aquí hay un carbanión y aquí hay un carbocatión. Poco probable que exista una estructura así, pero, ¿verdad? Entonces, Profe, por ejemplo, ajá, permiso, pero se da más énfasis a identificar estos carboaniones y así, a describir describir toda la estructura, como 2-etil, 3-metil y todo esto, 5-pentano y todo esto. vamos paso a paso, ¿verdad? Esto que les estoy explicando ahorita es la introducción al curso. Es decir, son conceptos de todos estos conceptos, hibridación, carga, representación de estructuras. Son cosas que ustedes ya habían visto en los cursos anteriores, nada más les estamos poniendo los ejemplos de química orgánica, ¿verdad? Vamos a ver nomenclatura, vamos a ver reacciones y vamos a ver todo eso. Es un tipo de ejercicio diferente. Otra, Profe, ajá, una consultica, cuando está esto de Lewis y le dicen que haga las semidesarrolladas, que se llama, ajá. ajá, tiene que ir en ese mismo orden. Digamos, es que si me podría poner toquecito El Excel, el Word, el Word. ajá, Ok, aquí dice que la estructura de Lewis empieza con el carbono y 3 enlaces de hidrógeno. Entonces, ajá. cuando yo voy a poner la semidesarrollada, tiene que quedar exactamente igual, digamos, por ejemplo, aquí que dice
H3 y después viene el menos y el CH2 y otra vez tiene que volverlo y tiene que quedar, digamos, con la misma estructura que está ahí en la estructura. Las moléculas no tienen lado. Y eso es una cosa también que ustedes tienen que ir aprendiendo, digamos, por ejemplo. Si yo Digamos, tengo si una, yo, si yo pongo el CH2 de primero y después pongo el otro, no me va a afectar. O, digamos H3C y después CH2. ajá, digamos, al revés. Digamos, al revés. CH2 primero y después CH3. Ajá. No, No, eso sí no. estaría incorrecto. Eso Ah, sí ok, por estaría, eso o sea, por eso le pregunto, tiene que, digamos, si te dan la estructura del Lego, si usted le dice, hágame la semi desarrollada y yo lo hago así, digamos, eso, entonces ahí sí estaría mal. sí, digamos que este estuviera acá y este estuviera acá. Sí, sí estaría Ajá, incorrecto. Ahora, entonces, en la mayoría de los casos no les vamos a pedir pasar de una estructura de Lewis a una semidesarrollada o a una línea angular. Esto sobre todo es para que cuando ustedes se encuentren este tipo de estructuras en los diferentes ejercicios sepan qué significan. ok, ok, sí, es que por eso yo decía, "Ay, Jesús, y ahora sí". Ahora, la molécula como tal no tiene lado, o sea, yo podría tomar la molécula entera y darle vuelta, por decir una cosa. Pero igualmente, en el otro extremo empezaríamos con un CH3. ¿Me explico? Ajá, sí, pero, Más o menos como siguiendo el mismo orden en el que están. Ok, entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio y ustedes lo pueden revisar, este tiene solución, ¿verdad? Que les dice identificar, por ejemplo, el número de carbonos, el número de hidrógenos, número de hidrógenos presentes y la hibridación de cada uno de los átomos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí está resuelto. El número de hidrógenos uno tiene que ir viendo cuántos enlaces faltan, ¿verdad? Bueno, aquí, por ejemplo, ya aparecen varios representados. Pero, por ejemplo, aquí en este del medio, ¿verdad? Yo tengo una, dos y tres, me falta uno, entonces ahí hay un hidrógeno, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ok, los enlaces sigma y pi es una de las cosas de las que no hemos hablado, que tiene que ver con esta parte introductoria también. Yo les decía hace un rato que, por ejemplo, cuando yo tengo la hibridación completa, ¿verdad? Yo tengo, em, vamos a ver, por ejemplo, una estructura como esto. ¿Verdad? Este es sp2 y este es sp2, ¿verdad? Ese enlace entonces está compuesto, aquí hay un carbono, aquí hay un carbono, ¿verdad? Bueno, esta parte de aquí de los lados no la vamos a representar porque no nos importa mucho, ¿verdad? Ahí estarían los hidrógenos, el hidrógeno, el hidrógeno y el hidrógeno. Estos enlaces, estos, ¿verdad? Que están formados de dos orbitales de frente, que son dos orbitales sp2, sp2 con sp2, ese se le conoce como enlace sigma. Lo mismo pasaría con este, ¿verdad? Sigma. Los enlaces simples, por decirlo de alguna manera. Y hay un enlace perpendicular que se forma entre los orbitales p, ¿verdad? Que esos son orbitales que se, así de uno de frente al otro, ¿verdad? Digamos, más bien como de manera lateral se unen. Ese se le conoce como el enlace pi. Entonces, para no enredar mucho el asunto y para hacerlo, tratar de verlo de una manera un poquito más sencilla, cuando tenemos dobles enlaces, tenemos un orbital sigma y un orbital pi. Cuando tenemos triples enlaces, tenemos un orbital sigma y dos orbitales pi. Esa es como la regla. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, voy a dibujarme una estructura inventada. Regálenme un segundito.
Ok. Volviendo a un ejemplo. Imagínense que yo quiero saber cuántos orbitales pi hay en esa molécula, ¿verdad? Entonces, aquí hay un doble enlace, ¿verdad? En esta parte. Ese doble enlace aporta un orbital sigma y un orbital pi. Entonces ahí hay un pi, Profesor, ¿sí? bueno, no sé si seré solo yo, pero está compartiendo pantalla, es que no, ¿No solo se ve logran usted, ver? diga, no la pizarra. Qué extraño. Bueno, yo sí veo la pizarra. Me imagino que es que la compañera pudo haber tocado la pantalla y se le corrió y solo ve los participantes. Tendría que darle como hacia atrás para que la pueda volver a ver. Ahí ya me ven. Gracias. Con mucho gusto. Ok. Entonces volvemos a este ejemplo, ¿verdad? Aquí hay otro doble enlace. Ese también aporta un orbital pi. Aquí hay un triple enlace. Ese aporta dos orbitales pi. Entonces, en general, esa molécula tiene 4 orbitales pi. Ahora, imagínense que quiero contar los sigma, pero voy a poner otra molécula para que no nos dé toda la vida. Porque lo del asunto de los sigma a veces es un poquillo más. Digamos una molécula como esta, ¿verdad? Esa tiene un orbital pi, que lo aporta ese doble enlace. ¿Cuántos sigma tendría? Ok. Aquí hay 1. Aquí hay 2. Aquí hay 3. Además hay que contar todos los que se forman a hidrógeno. 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Verdad? Aquí no hay hidrógeno. Aquí habrían 10, 11. 11 sigma. ¿Queda claro? Sí, Profe, profesor. ahí me cupo la duda, ¿cómo hizo usted para saber, digamos, que eran, digamos, de 3 hidrógenos, Ok. este era de 3 hidrógenos? Sí. Ok. Cuando no hay cargas, necesitamos saber cuántos enlaces hacemos para completar 4 carbonos. Para completar 4 enlaces por carbono. Entonces, este de aquí, por ejemplo, ponerlo en otro color. Este de aquí, que ven ese punto amarillo, tenía un solo enlace. Hay que completar 3 más para llegar a 4. Lo mismo que este de aquí. ¿Verdad? Este de acá, ¿verdad? Que está aquí en el medio, ese ya tenía 4 enlaces, entonces no hay que ponerle ningún hidrógeno. Este que está acá tenía 2 enlaces, ¿verdad? Del enlace doble. Le faltaban 2 para llegar a 4. ¿Qué pasa si hay cargas? Bueno, ahí ven la tablita y ven cuántos enlaces tiene cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, si es un carbocatión, o sea, si sale una carga más, lo que tendría que completar son 3 más, ¿verdad? Si es un carbanión, o sea, que tiene un doble enlace y una carga negativa, tendría que completar 3 más. Si es un radical, lo mismo, tendría que completar 3 más. ¿Me explico? Sí, profe, ahora sí. Ok. Ok. Esa es y lo que falta de la introducción del curso es la parte del índice de insaturación. El índice de insaturación tiene que ver con la fórmula molecular, ¿verdad? Del compuesto. Yo puedo tener un compuesto. En general, los compuestos que se consideran saturados cumplen una fórmula. Eso va para quitar ese amarillo porque casi no se ve. Cumplen una fórmula de este tipo. Cn igual H2N más 2. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo un compuesto como por ejemplo el C6H14,
¿verdad? Entonces, si C es 6, ¿verdad? O sea, 6 es N, y yo lo pongo acá, sería 2 por 6 más 2, 2 por 6, 12 más 2, 14, ¿verdad? Ese sería un compuesto saturado. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un compuesto de fórmula C6H6, por ejemplo? ¿Verdad? Si yo entiendo que 6 es N, o sea, que el saturado tendría 14 hidrógenos y este solamente tiene 6, yo puedo calcular un índice de insaturación como: tomo ese 14, le resto los 6 y lo divido entre 2, ¿verdad? 14 menos 6 serían 8, entre 2, 4. Ok. ¿Y ese 4 qué significa? Ese 4 significa que él tiene o 4 enlaces pi, es decir, dobles enlaces o triples enlaces o anillos. Entonces, ¿qué estructura podría ser, por ejemplo, esa? C6H6. Podría ser, por ejemplo, una estructura como esta, ¿verdad? Yo tengo una insaturación aquí, una insaturación aquí, una insaturación aquí, y el anillo, otra insaturación. Otro elemento de insaturación, ¿verdad? Entonces, yo con la fórmula molecular puedo estimar cuántos, o sea, no puedo saber realmente si son anillos o si son dobles enlaces o si son triples enlaces, pero puedo tener una idea como de cuántos elementos de este tipo hay con ver el número de hidrógenos. ¿Me explico? Ese es el cálculo del índice de insaturación. ¿Me explico? Sí. Ahí aparecen algunos problemas, ¿verdad? Los hidrógenos del compuesto saturado menos los hidrógenos de verdad entre 2. Y ahí aparecen algunos ejercicios resueltos. Profe, yo había visto en YouTube que esas fórmulas, Ajá. digamos, servían para determinar la cantidad de hidrógenos, pero no lo había visto desde ese punto de insaturación. Es más bien sirve más para la insaturación que para en sí los hidrógenos, que no me sirven de mucho. No, Y es hay que uno solo puedes calcular el número de hidrógenos si sabes cuántos elementos de insaturación hay. Es decir, si usted sabe, por ejemplo, que es un compuesto saturado, va a cumplir esa fórmula. Pero si es insaturado, no la va a cumplir. Entonces no puedes calcular el número de hidrógenos, podrían ser menos. ¿Me explico? Sí, ya se me hizo un colocho. Ok, voy de nuevo, mejor. Imagínense que yo tengo este. Ay, ese amarillo no me gusta. El amarillo me gusta para señalar, pero no para escribir. Okay, imagínense que yo tengo este compuesto, ¿verdad? Ese compuesto cumple con esa fórmula. CnH2n más 2. Es decir, si él tiene 2 carbonos, él va a tener 2n serían 4, ¿verdad? 2 por 2, 4 más 2, 6. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un doble enlace? Que tengo menos hidrógenos. ¿Verdad? ¿Cuántos menos? 2. En lugar de tener, ¿verdad? Es como que le quitara uno a cada lado. ¿Verdad? Este va a ser H4. Entonces, si yo utilizo la fórmula del índice de insaturación, me va a decir que el número de hidrógenos saturados, que es el que cumple con la fórmula 2n más 2, que es este de acá, 6, menos los reales, que aquí son 4, entre 2, tendría una insaturación, un elemento de insaturación. ¿Cuál es ese elemento de insaturación? El doble enlace. Ahora,
yo podría tener un triple enlace, ¿verdad? En ese triple enlace hay dos elementos de insaturación. Si yo veo la fórmula de estas, este sería C2H2. Es decir, el 2N más 2, que sería 6, que serían las del saturado. Porque si yo hago el saturado menos 2 entre 2, sería 4 entre 2, 2. Pasa lo mismo si yo tengo dos dobles enlaces, serían dos elementos de insaturación. O dos anillos, dos elementos de insaturación. Claro, yo no puedo tener un anillo con un compuesto de dos carbonos. ¿Queda un poquito más claro? Sí, profesor. Ok, excelente. Eso es como lo que usted había explicado, que digamos, por ejemplo, que aquí hay 3 enlaces, entonces lo que le hace falta al carbono para tener uno, los 4, nada más sumarle un hidrógeno, ¿no es así, profe? Sí, pero entonces, digamos, hay una formulita, que es esta formulita que sale acá, que es la del cálculo del índice de insaturación, que me ayuda como a predecir, si yo tengo la fórmula molecular, me ayuda como a predecir cuántos dobles o triples enlaces o anillos tengo, ¿verdad? Entonces es este cálculo que está acá, ¿verdad? Uno saca el número de los saturados, que es 2N más 2, le resta los hidrógenos que de verdad tiene y lo divide entre 2. Y eso se llama índice de insaturación. Profe, con permiso, usted tiene, digamos, esto está muy bien, pero creo que para llegar a la memorización de esto serían las mejores prácticas. ¿Usted tiene prácticas? Aquí aparecen algunas en el material. ¿Serán suficientes? En el libro salen unas y si podemos, hacemos alguna adicional. Vamos a ver si les Profe, podemos. Ajá, una consultica, y era que yo estuve ahí ya chequeando el libro, y ajá. resulta que ahí dice que hay una aplicación que usted llega y se mete con el libro y usted ve como unas tutorías, pero la vez pasada habías tenido un problemilla cuando yo llevé física, que uno se metía a esas tutorías y más bien lo agüevaban todo a uno porque eran en inglés. Usted no sabe si esas, digamos, si uno ve esas tutorías que trae el libro ahí digamos, en las hojitas, le ayudarán a uno, porque digamos, ahí dice que hay tutorías, pero no se sabe si está en inglés o en español. Yo creo que están en inglés y además yo les decía también, el libro lo explica como un poco más general, ¿verdad? En el material está como un poquito más profundo. Y no solo eso, sino que además tienen que tener el libro con licencia, me parece, es decir, el libro original. Yo creo que si uno saca un libro ahí de una biblioteca, bueno, si nadie ha usado el código, tal vez le deja accesar, pero algunas veces no lo deja accesar aún. Entonces Ah, sí. o sea, entonces el libro que le dan a uno es una copia. Eh, el libro se los facilitaron. Sí, digamos, a nosotros, bueno, a mí me dieron el libro, me imagino que a todos igual. Este, bueno, pero ese es el tema entonces. Entonces, este primer capítulo es eso, es una introducción. Los tipos de compuestos, ¿verdad? Los tipos de estructuras, los tipos de maneras de presentarlo, los tipos de hibridaciones, orbitales sigma, orbitales pi, saber resolver ejercicios de esto, ¿verdad? Hagan todos los ejemplos que se encuentren ahí en el material. Si les hacen falta, podemos tratar de generarles más material. A veces les voy a decir también una cosa que pasa con la química orgánica, es que si ustedes buscan de muchos libros, a veces los materiales tienen diferente nivel, es decir, hay ejercicios como más comprensivos que tal vez ven algunos temas que nosotros no vemos, ¿verdad? Entonces a veces se encuentran esas diferencias. Eh, Se los digo porque si tal vez buscan en otro libro y se encuentran algo muy raro, no le den así como mucha pelota. Ok, vamos a ver la segunda parte, que es la parte de alcanos y cicloalcanos. Entonces, ya conociendo todas estas generalidades, que como yo les decía, bueno, era un repaso sobre todo de
elementos que ya ustedes habían visto en el otro curso, pasamos a la parte de los alcanos y los cicloalcanos. Los alcanos son los compuestos más comunes o más sencillos que uno puede encontrar en del carbono, ¿verdad? La mayoría de ellos se obtienen del petróleo. El petróleo, ustedes saben, eso viene de la fosilización de materia orgánica, ¿verdad? Que tardó millones de años y es una mezcla de precisamente este tipo de compuestos hidrocarburos, compuestos hechos de carbono y de hidrógeno, ¿verdad? De ellos hay una fase de gas, ¿verdad? Que es el gas LP, como el gas que se usa para cocinar, o la gente que modifica el carro, ¿verdad? Para ponerle gas porque está más barato que la gasolina, ¿verdad? Hay una fracción ligera de solventes, hay una fracción ahí mediana que es de las gasolinas, que es alrededor de 8 carbonos, ¿verdad? Aunque es una mezcla, realmente se separa, digamos, como una... Hay una fracción un poco más pesada, ¿verdad? Que es el diésel. Y así sucesivamente, hasta un residuo que es ya toda la cochinada como negra que queda ahí, que eso es el búnker, que es un combustible que se utiliza más de manera como industrial, ¿verdad? En calderas a temperatura alta. Entonces, inicialmente, a cada compuesto se le iba poniendo un nombre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, al de un carbono le pusieron metano. Voy a, ¿verdad? Inicialmente tampoco se conocía la estructura claramente, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando alguien encontró esta estructura, le puso metano. ¿Verdad? Al de 2 carbonos, le pusieron etano. Al de 3 carbonos le pusieron propano. Al de 4 carbonos le pusieron butano. En ese tiempo, por ejemplo, el de 4 carbonos, la gente sabía que era un compuesto que tenía esa fórmula molecular, digamos, pero realmente no estaban seguros, o sea, no sabían, por ejemplo, que habían varios, que hay uno que era así y había uno que era así, ¿verdad? Eso no lo sabían, la química no había llegado como a ese entendimiento. Entonces, cuando comenzamos a llegar a ese entendimiento, había que empezar a diferenciarlos, ¿verdad? Hay 2 compuestos con esa estructura. Entonces, a uno se le puso N-butano, ¿verdad? Y a este otro se le puso isobutano, ¿verdad? En el caso de los de 3 carbonos y 2 carbonos ya no ocurre esto. En el caso de los de 5, por ejemplo, ya tenemos un montón de posibilidades, ¿verdad? Entonces, la nomenclatura se comenzaba a hacer tan complicada que apareció la UPAC y dijo, mejor deshagámonos de esta locura y pongámonos de acuerdo y generemos una manera sistemática de ponerle nombre a los compuestos. Como ya a los 4 primeros se les había asignado ese nombre histórico, ¿verdad? Que de hecho, bueno, estos de hecho no tienen isómero, ¿verdad? Entonces, a partir de este N-butano, N-pentano, hexano, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que dijo la UPAC? Bueno, de ahí en adelante, tomemos, después del butano, la raíz del número, ¿verdad? Penta, si es de 5, hexa, si es de 6, hepta, si es de 7, octa, si es de 8, nona, deca, Profe, undeca, duodeca, etc. Ajá, disculpe, es que me tengo que retirar. ok. Permiso. ¿Verdad? Conservando, digamos, esos primeros 4 y asignándole este otro nombre. Entonces, en la nomenclatura común, bueno, se siguieron utilizando esos nombres y utilizando el N para los que son lineares.
Para los que son ramificados, comenzamos a tener estructuras diferentes. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo tengo, como en este ejemplo de acá, 5 carbonos, puedo tener varios isómeros, ¿verdad? Como este que está acá, este que está acá, este que está acá y este que está acá. ¿Verdad? Puedo tener Profe, ajá. digamos, cuando uno vaya al laboratorio, ¿se usa el nombre común o el otro nombre? Esa es una muy buena pregunta. Porque, digamos, o sea, es que uno se va a quedar pensando cuál de los dos hay que usar. Es que por eso hay que ver el nombre común. Yo diría, ¿por qué no vemos solo el nombre UPAC? Si este es el sistemático, es que algunas veces encontrarán algunos compuestos por el nombre común. Y ese es un problema, o sea, entonces hay que manejar los dos. Hay que saber un poquito, por lo menos, de los nombres comunes y un poquito de los nombres de UPAC. ¿Verdad? Entonces, regresando un poquito a la parte de isomería. Regálenme un... Por ejemplo, si yo tengo un compuesto de 4 carbonos, ¿verdad? Vamos a hacerlo de esta manera. C4, H, 10, ¿verdad? Yo tendría esta estructura y tendría esta estructura, ¿verdad? Esos son los isómeros posibles. Si yo tengo un C5H12 saturado, ¿verdad? Yo tendría la posibilidad 1, 2, 3, 4, 5 de tener el compuesto lineal. Tendría la posibilidad de tener, perdón, una cadena de 4 con una ramificación ahí. Si yo la pongo aquí es exactamente el mismo, ¿verdad? Es como que yo le diera vuelta al compuesto, ¿verdad? Es exactamente el mismo compuesto. Los compuestos no tienen lado, que era lo que yo les decía hace un rato. Si la pongo en el extremo, lo alargo, ¿verdad? Entonces esas son las dos opciones la única opción que tengo con 4. Y si yo hiciera con 3, tengo la opción de agregar 2 grupos, ¿verdad? Esas son las opciones que yo tengo con 5 carbonos, ¿verdad? Entonces, en el nombre común, a este se le llamaba N-pentano, a este se le llamaba isopentano y a este se le llamaba neopentano. El iso es como esta colita de pescado. O sea, todos los que tengan un extremo con esa colita de pescado se les llama como iso. Pero la nomenclatura UPAC funciona de otra manera. ¿Por qué? Porque era lo que les decía. Ya no le íbamos a poner un nombre a cada compuesto, porque eso es una locura. Entonces, ¿cómo se hace? Se toma la cadena más larga. Por ejemplo, perdón, aquí le borré un pedazo. Por ejemplo, aquí. ¿Verdad? O podría ser ahí arriba. Es igual. ¿Verdad? Y esa cadena es de 4 carbonos. Entonces, la raíz de ese compuesto va a ser un butano. Y lo que quede fuera de esa cadena se le nombra como sustituyente. Entonces, por ejemplo, ese que está ahí es un metil, ¿verdad? Además, vamos a numerar la cadena y la vamos a numerar por el extremo que esté más cerca del sustituyente, ¿verdad? Entonces, si yo cuento aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, me quedarían 3, pero si yo cuento para el otro lado, 1, 2, 3 y 4, me quedarían 2. Entonces, número de aquí para allá. 1, 2, 3 y 4. Y ese compuesto, en ese caso, se llamaría 2-metil, el sustituyente primero, que como es de un carbono,
se le llama, si ¿verdad? El compuesto de un carbono se llama metano, el sustituyente se llama metil, ¿verdad? Y el nombre de la cadena principal, butano. O en este caso, que tendríamos uno de 3, ahí da igual numerarlo de cada lado, ¿verdad? Sería 1, 2 o 3, y tenemos 2 grupos. En ese caso a ese le llamamos 2,2 dimetil, dimetil porque son 2 metil, 2,2 porque ambos están en la posición 2, ¿verdad? Propano. ¿Queda claro ese? Más o menos. Sí, más o menos, profe. Ok, vamos a devolvernos un poquito entonces para deshacer el enredo. Antes de repasar la nomenclatura, vamos a ver entonces. Profe, Ajá. en la página 421, ahí viene, creo que un ejemplo de eso que usted está explicando. Y en la 423 también. Del libro. Del libro, digamos, el que nos dieron, el grandote. Ok. Está más explicado en la 423. En la parte de abajo. Un segundito. Vamos a ver. ¿Qué se me hizo el libro? Perdón. 423. Habría otra cosa. Ah, pero este problema, bueno, sí es un poquito diferente. Bueno, en la 421 está ese mismo, digamos, donde se está explicando. Ok. Veámoslo. Acá acá en el material viene, digamos, paso por paso. Entonces, para efectos de la nomenclatura UPAC, lo primero, si están viendo el material, ¿por qué me salió aquí como un cargando? ¿Verdad? Por ejemplo, es definir la cadena principal más larga, de la cadena de carbonos más larga. Entonces, por ejemplo, aquí aparecen en azul todas las opciones de cadena. ¿Verdad? Entonces, uno, por ejemplo, esta A dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, a veces no es tan obvio verla, ¿verdad? Estaría entre la D y la E porque son las más grandes. Ahí lo que uno tendría que ver es si son diferentes, ¿verdad? En este caso, básicamente son iguales. ¿Por qué? Porque lo que cambia es este grupo de acá y es exactamente igual. Es como que yo le diera vuelta.
¿verdad? Entonces es lo mismo. Entonces, el segundo paso es numerarla. Numerarla, digamos, uno tiene que ver las posiciones de los sustituyentes. Por ejemplo, si ya la numero como esta, del 1 al 7, ¿verdad? Yo tendría sustituyentes en 4, 5 y 6. Y si yo la numero por el otro lado, serían 2, 3 y 4. 2, 3 y 4 suman un número más pequeño que 4, 5, 6. Y por esa razón se numera de este lado, ¿verdad? Como el ejemplo de la derecha, ¿verdad? Los sustituyentes, como yo les decía, si esto como cadena principal se llama metano, etano, propano, butano, como sustituyentes se nombran metil, etil, propil, butil, pentil, exil, etc. ¿Verdad? Entonces, lo que hacemos es nombrar primero los sustituyentes. Si es más de uno, por ejemplo, como en este caso, que son dos iguales, metil, uno los nombraría como dimetil. Si es uno, por ejemplo, que es etil, ¿verdad? De 2 carbonos. Y se ponen entonces en nombre, en orden alfabético, ¿verdad? El di no se toma en cuenta, ¿verdad? Entonces aquí sería entre la M de metil y la E de etil, ¿verdad? Y nos toca escribir el nombre. Entonces, ahí más o menos ahí más o menos va explicado paso por paso, ¿verdad? Entonces podemos, por ejemplo, hacer un ejercicio para irlo viendo, la nomenclatura, digamos, como tal, de una manera más sencilla, digamos. Imagínense que yo tengo ese compuesto, ¿verdad? Por decir algo. Más. Sí, bueno, dejémoslo así. ¿Verdad? Yo necesito recolectar la cadena principal más larga, ¿verdad? En este tal vez es un poquito más evidente que anda por aquí. O podría ser, en lugar de este, podría haber seleccionado este de aquí abajo, ¿verdad? Da lo mismo. Tendría la misma longitud y los sustituyentes en las mismas posiciones, o sea que es el mismo compuesto. ¿Me entienden esa parte? Sí. No. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Es que no le... Vamos a ver. Para elegir la cadena principal, yo podría elegir esa que está marcada ahí, o voy a dibujar el compuesto otra vez. Ese es el mismo compuesto, ¿verdad? Yo también podría elegirlo por acá abajo. Pero es exactamente igual uno que el otro. ¿Por qué? Porque si yo no numero aquí, ¿verdad? Si yo comienzo numerando aquí 1, 2, 3, de este lado 1, 2, 3, 4, 5, tengo números más grandes que si empiezo de este lado, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces empiezo del lado más cerca, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería lo mismo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ambos casos, yo tengo los 3 grupos metil que salen en 2, 3 y 4. Que no sé por qué el 4 en ambos casos me quedó así como incompleto. ¿Verdad? 2, 3 y 4. O sea que esta cadena principal y esta cadena principal es exactamente lo mismo. Es como si yo tomara ese grupo del final y lo rotara. ¿Verdad? No son dos posibilidades diferentes. Ambas, uy, porque lo borré todo. Ambas son correctas. ¿Verdad? ¿Me entienden eso? Sí, profe, sí, sí, digamos, cualquiera de las dos posibilidades es válida Ajá. en este caso. Si son diferentes, si me van a dar, si me dan posiciones diferentes, no, hay una que tiene prioridad sobre la otra para asignar el nombre, ¿verdad? Ya sea que la suma de los números de los sustituyentes necesitamos tener el número más bajo o que la cadena principal tal vez una es más corta que la otra, ¿verdad? Entonces hay que ir viendo las reglas. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una cadena principal de 6 carbonos y además tenemos 3 sustituyentes, ¿verdad? Los 3 son iguales, son grupos metil.
Como son 3, lo llamaríamos como trimetil, ¿verdad? Pero hay que empezar además por la posición, ¿verdad? 2, 3, 4. Se pone un guión sin espacios. Trimetil, ¿verdad? Y en ese caso seguiría la cadena principal, que es hexano. Más o menos claro este asunto de la nomenclatura de UPAC. Eh, sí, profe. Digamos, aquí como usted lo está explicando, está bastante claro. Voy a hacer una pregunta con respecto a, a la primera tarea. En la primera tarea tenemos que buscar, digamos, un producto casero, digamos, que contenga sustancias orgánicas. Digamos, yo Ajá, estaba pensando, digamos, pues, digamos, en el aceite mineral o en la vaselina, ajá. digamos, pero ahí cómo y digamos, si en la tarea, digamos, en el video que hay que hacer, hay que, digamos, poner el nombre de UPAC y también poner el grupo funcional. Sin embargo, digamos, yo estaba viendo, digamos, en el caso, digamos, del aceite mineral, de la vaselina, digamos, vienen como, digamos, cómo hace uno para sacar cuáles son el nombre de UPAC y cuál es el grupo funcional. Bueno, el tema del grupo funcional es un poquitito más adelante, yo sé, pero digamos, en base a la información que viene ahí, ¿cómo hace uno para sacar Ok, eso? Porque yo veo que viene, digamos, y casi no viene información en el producto, viene como cosas muy básicas, como el peso neto y así, no vienen pues, no he mayor empezado el cosa. laboratorio. Bueno, de hecho yo no me matriculé al laboratorio. Ok. Este, hay unas cosas que ustedes pueden buscar en Google. Vamos a ver si ahora aquí una página en Google. Vamos a compartir. ¿Qué se me hizo? Que se les llama MSDS o fichas de seguridad. Es mucho más común encontrarlas en inglés, eso sí. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo quiero ver una MSDS de aceite mineral, ¿verdad? Estos son de diferentes proveedores. Entonces, em, lo que pasa es que estas cosas lo que contienen son mezclas, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, vos vas a encontrar, em, bueno, de hecho, esta no dice la información del compuesto químico como tal. Digamos, si vos haces una búsqueda, lo que vas a encontrar es que él tiene varias cosas parecidas, ¿verdad? Que de hecho son em, compuestos este, hidrocarburos, ¿verdad? De una cadena larga, pero es un rango de compuestos, es una mezcla de cosas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, vos podrías, por ejemplo, caracterizar uno de ellos, ¿verdad? Lo mismo con la mayoría de las sustancias que uno encuentra en la casa, no serán sustancias puras, ¿verdad? A no ser que sea, no sé, alcohol o acetona. Em, entonces, digamos, si vos buscas la información de, de las fichas o de la composición, probablemente encontrarás una mezcla de cosas. Entonces, sí, ahí sería uno de ellos. Lo del grupo funcional, digamos, en la estructura del curso, nosotros comenzamos por los hidrocarburos, que son los que no tienen grupos funcionales, ¿verdad? Y después vamos incorporando los grupos funcionales como para irle sumando complejidad al asunto, ¿verdad? Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo se llaman los que tienen dobles enlaces, los que tienen triples enlaces, los que tienen carbonilos, los que tienen OH, los que tienen NH. Ahí sí me parece que en el libro de texto viene una descripción general, ¿verdad? De los grupos funcionales. Eh, eso por ahí. Más o menos. Profe, yo tenía una consulta en
ejercicio que estabas haciendo anteriormente. Ajá, Se llamaba trimetilhexano. El hexano se debe por la cantidad de, bueno, los numeritos del 1, 2, 3 que iba hasta el 6. hasta el 6, correcto, por la longitud de la cadena principal. La cadena principal le da el nombre final al compuesto, ¿verdad? Y trimetil es porque las ramificaciones eran de un carbono. Si yo tengo, por ejemplo, y eran 3, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, una ramificación de 2 carbonos, entonces sería etil. Si yo tengo una de 3 carbonos, sería propil, por ejemplo. Ah, ok. Gracias. Ok, Profe, es que, digamos, la pregunta era porque, digamos, digamos, con respecto a la tarea nuevamente, digamos, en la rúbrica dice, en lo que es el criterio de calificación, dice aspectos de fondo del video. Digamos, se califica que se visualice el producto, perfecto, que se visualice su etiqueta y la sustancia orgánica seleccionada. ujú, Pero, digamos, lo que pasa es que yo estuve verificando varios y la sustancia orgánica muchas veces no, al menos en el aceite mineral y en el tableto de vaselina que yo visualicé aquí en la casa, no viene la sustancia orgánica. ajá, puede ser que no la diga. Por ejemplo, la vaselina, y es otra cosa interesante de mencionar sobre los hidrocarburos. Digamos, si yo me voy, por ejemplo, a compuestos eh, de un carbono, ¿verdad? De, de 2 carbonos, de 3, de 4, de 5, de 6, ¿verdad? Estos primeros de acá son gases, ¿verdad? Estos por acá, 6, 8, 10, son líquidos, ¿verdad? Unos de ellos son líquidos muy volátiles, otros son líquidos em, no tan volátiles. Ahora, cuando yo tengo compuestos grandes, eh, 15, 20 carbonos por ahí, esa es realmente la vaselina, ¿verdad? Pero otra vez, no es un compuesto puro, es una mezcla de cosas, ¿verdad? Eh, Tal vez el producto no lo diga como tal, porque, digamos, em, se asume, digamos, que si vos dices, bueno, es vaselina, es eso, es una mezcla de, de hidrocarburos, digamos, de compuestos hidrocarbonados de un peso un poco más grande, ¿verdad? Y si, por ejemplo, yo esta cadena la extendiera mucho más, ¿verdad? Tendría polietileno, que es un plástico, ¿verdad? Que es un material duro, sólido, totalmente, ¿verdad? Entonces paso de un gas, de un líquido, de una cera, ¿verdad? De una cosa así como una grasa, hasta un sólido. ¿Y eso de qué depende? De las fuerzas intermoleculares entre las moléculas, sí, entre moléculas, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Me explico? Ajá, Entonces, sí, ahí todo bien, pero yo lo que decía es, digamos, si los productos como tal no traen la sustancia orgánica seleccionada, lo podrías entonces, digamos, buscar. lo Lo puedo podrías- buscar, digamos, y nada tiene, digamos, que imprima, por ejemplo, digamos, una ficha o así, las que vienen en Google y que presente eso en lugar del producto como tal, porque en el producto no, tal vez no viene especificado. puedes presentar el producto y Mm. además eso. Lo que sí debe haber es una correspondencia, ¿verdad? O sea, si me presentas una ficha y la ficha es de otra cosa, Ah, ok. ¿verdad? Digamos, sí, digamos, por ejemplo, si es de aceite mineral, digamos, el producto, que la ficha sea de aceite mineral, por ejemplo. Ajá. O la información que encuentro sea de aceite mineral. Ujú. Em, Qué sé yo, em, aceite de girasol o aceite de soya ¿verdad? Si la información tal vez no la dice la etiqueta del producto, uno por ahí encuentra algunos artículos, ¿verdad? Que le pueden decir, bueno, este tiene un porcentaje más alto de ácido láurico, lo que sea, ¿verdad? Eso, eso uno lo puede encontrar ahí, por ahí. Y otra vez, por lo general esos productos no tienen una sola cosa, sino que tienen varias. Pero ahí ustedes cogen una, ¿verdad? Para que lo presenten, para que le pongan el nombre y toda la cosa. Ok. em,
También tenemos algunos compuestos que forman ciclos. Vamos a borrar esto. ¿Verdad? Por ejemplo, los anillos que les decía, ¿verdad? Que también cuentan como un índice de insaturación. Si yo tengo ese ya no se llamaría propano, porque aunque es de 3 carbonos, es un ciclo. Se llamaría ciclo propano. ¿Verdad? Por lo general, cuando tenemos un anillo y tenemos ramificaciones, por lo general, el anillo es la cadena principal. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ese compuesto, si yo lo tuviera que numerar, el 1 empezaría por donde me vaya a dar una numeración más baja, que es aquí. ¿Por qué? Porque ahí hay 2 sustituyentes. 1, 2 y 3. ¿Verdad? Los sustituyentes es un metil aquí de un carbono, un metil aquí de un carbono, un metil aquí de un carbono, y este que es de 2 carbonos se llama etil. ¿Verdad? Entonces, yo les decía, los sustituyentes serían este de aquí, que sería un etil, ¿verdad? Y estos otros de aquí abajo que serían metil. Por orden alfabético, se pone primero el etil. Entonces, para darle nombre, yo escribiría en este caso 3, que es la posición del etil, guión, etil, guión, sin espacio, ¿verdad? Ahora tengo que reunir todos los metil, que son 3 de ellos. Hay 2 que están en el carbono 1 y 1 que está en el carbono 2. Entonces sería 1, 1, 2. Luego son 3 de ellos, ¿verdad? Entonces sería ahí fue pucha. Trimetil y la raíz, que sería en este caso ciclo propano. ¿Verdad? Todo separado por guiones sin espacios. Y se los digo ¿por qué? Porque si en el examen también les aparece una pregunta de respuesta de escribir, ¿verdad? Escríbanla así, sin espacios, todo pegado. Se separa por guiones, nada más. Los números de las letras se separan por guiones. Profe, cuando usted toma, digamos, aquí, digamos, en orden alfabético, digamos, lo pone primero el etil es porque, digamos, la E está primero Exacto, que la M. que la M, no la T, no se toma la T, sino la M. Ajá, se toma la M. Exactamente, no se toma, digamos, si es di, tri, tetra. Es el orden, es el sustituyente y no el prefijo, digamos, de cuántos sustituyentes hay. Ok, de acuerdo. Y siempre al final, la cadena principal. ¿Verdad? ¿En qué caso podríamos pensar que el anillo sea sustituyente? Vamos a ver, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Imaginémonos que yo tengo un compuesto así. ¿Verdad? Por decir algo. Ahí digamos que los ciclopropil serían sustituyentes de, ¿verdad? Yo tengo varios sobre una cadena principal alifática. Lo normal es que uno vea más esto, ¿verdad? Que uno tiene varios grupos sobre el anillo, ¿verdad? Pero tal como aquí, que son 2 anillos, digamos, pero están sobre el compuesto principal, entonces ahí la cadena principal sería la cadena lineal, ¿verdad? Y este yo lo nombraría empezando por acá. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Verdad? Y entonces ese compuesto sería, los sustituyentes son iguales, 2,3, di, porque son 2, ciclo, propil, ¿verdad? La misma regla que habíamos utilizado anteriormente, ¿verdad? Si etano era etil, ciclopropano sería ciclopropil, ¿verdad? Y en este caso sería pentano, porque la cadena principal es de 5 carbonos.
Profe, Ajá. me quedé pegada ahí perdida en el del cambio de ciclo propano a metilciclopropano. Digamos, ¿en qué se basa la diferencia? Bueno, aquí en el Ok, trimetil yo sé que es por es los que, unos. es que sí, lo ponemos, es lo que yo les digo, en la nomenclatura se pone todo pegado, pero realmente hasta ahí es el nombre de los sustituyentes. 3-etil es un sustituyente. 1,2, 1,1,2 trimetil es el otro sustituyente. Y la cadena principal es ciclopropano nada más, pero se pone pegado. O sea, en la nomenclatura UPAC no se dejan espacios, solo se separan los números de las letras por guiones. Todo lo demás va pegado. ¿Me explico? Ajá. Entonces, la cadena principal sigue siendo un ciclopropano. Nada más que ese trimetil está pegado porque así se escribe, pegado. Pero el trimetil se refiere a los sustituyentes. Profe, pero el propano y el pentano, digamos, el, El, el- el propano el- es el de 3 carbonos, el pentano es de 5. Por ejemplo, un ciclopentano sería una cosa así, ¿verdad? De 5 carbonos. Es más, por acá los tenemos. Vamos a ver. Em, ¿Verdad? Bueno, anillo de 2 no existe, ¿verdad? No es posible. Anillo de 3 sería ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, cicloheptano, ciclooctano, ciclononano, ciclodecano, cicloundecano, cicloduodecano, ciclotridecano, etcétera. ¿Verdad? Digamos que hasta 10 estamos bien. Sí, sí, profe, gracias. la otra cosa que tienen de particular los anillos es que yo siempre, si tengo un sustituyente, ese siempre va a estar en 1. ¿Por qué? Porque yo lo puedo numerar donde a mí me dé la gana, ¿verdad? Digamos, si yo tengo, por ejemplo, un anillo de 6 y yo tengo aquí un sustituyente, yo puedo decir que entonces este carbono es 1, ¿verdad? De hecho, si hay solo uno, este compuesto se nombra metilciclohexano. Y el 1 no hace falta indicarlo porque siempre va a ser 1. O sea, no hay otra posibilidad. ¿Verdad? Entonces, en ese caso, cuando no hay otra posibilidad, el número se omite. Entonces, digamos, ese compuesto se llamaría metilciclopentano. Ahora, si yo ya tengo 2, ya sí tengo posibilidades. Entonces ahí depende, ¿verdad? Por ejemplo, ese sería 1,2 dimetilciclopentano. Ok. Nos faltó una parte sobre conformaciones. Pero yo diría que, bueno, y otra parte importantísima sobre em, la halogenación radicalaria. Yo diría que ya, ¿verdad? Para no saturarlos mucho. Lo que sí quiero que les quede claro porque, bueno, ya veo que quedaron conectados poquitos, es que este curso hay que practicar muchísimo, ¿verdad? Hay que practicar y hacer todos los ejercicios. Si les hacen falta, yo traté de incorporar bastantes al material. Igual que Wendy, trató de incorporar bastantes ejercicios al material. Si nos hacen falta, trataremos de incorporar más o de facilitarles ejercicios por aparte. Yo por ahí tengo algunos también. Eh, pero sí es Profe, importante que practiquen todo lo que se pueda. Ajá. es que vieras que antes cuando usted estaba explicando lo de ¿cómo se llama? Lo de la prueba oral, viera que se me fue como por 5 minutos la electricidad, entonces quería preguntar, y no le pude hacer la pregunta, yo cuando ingresé ya iba adelante con otra cosa. Ajá. Eh, Más o menos los tipo de preguntas que se hacen con usted, en qué consiste digamos, cómo son, más o menos, la dinámica. Este, yo de hecho es la primera vez que lo aplico yo, ¿verdad?
yo sé que es una cosa que se había aplicado en las otras químicas, pero en esta no se había aplicado antes. Ya hay unos ejercicios diseñados, realmente yo no los diseñé, ¿verdad? Nosotros nos organizamos un poco de esa manera, como para hacerlo un poco más objetivo, ¿verdad? A veces uno diseña el de otro curso y el otro profesor el de este curso, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, la dinámica es un poco, hacemos igual citas, ¿verdad? Nos conectamos en línea, se les da un ejercicio, tienen un periodo de tiempo, me parece que son como 15 minutos en el que ustedes resuelven el ejercicio solos, ¿verdad? Y después ustedes lo, lo muestran, ¿verdad? Lo explican. Y más o menos en eso consiste la prueba. Ah, ok, perfecto. Me imagino que esto, como estamos viendo lo de química orgánica y todo eso, me imagino que va enfocado como a nomenclatura y todo eso, me imagino. Podría ser de cualquiera de los temas, sí, no. Es que ese, el tema 11 dice que es el tema 11 entonces, Ajá, pero el tema entonces me 11 es bien imagino, amplio, sí. sí, Podría ser nomenclatura, podría ser alguna de las reacciones, podría ser alguna parte de isomería, podría ser, ¿verdad? Hay varias cosillas ahí. ujú, ok, ok, está bien. De ahí no, pues yo, un gusto. Yo espero también que tengan confianza si necesitan consultarme ahí. eh, yo podría crear un team si creen que es mejor para comunicarse, ¿verdad? Eh, o si no, nada más nos comunicamos. Es que otros años lo que me ha funcionado más es el correo ese de la plataforma, ¿verdad? No sé si prefieren por ahí, si me escriben por ahí, yo les contesto apenas pueda. Por dicha, ahí descubrí la aplicación esa del teléfono, que le manda uno alertas, ¿verdad? Y le dice cuando alguien escribió, entonces trato de contestarles ahí rápido. Eh, pero bueno, que tengan la confianza ahí, para eso estamos, ¿verdad? Si tienen alguna duda, con mucho gusto. Está Y bien, profe, muchas gracias. Profe, una preguntita, ah, bueno, usted no vio nomenclatura ni proyecciones de Newman, eso lo vamos a ver en la próxima clase. nomenclatura es lo que estábamos hablando, lo que Ah, estábamos bueno, explicando. y Las proyecciones nos eh, faltaron, sí. Sí, bueno, ok, las incluimos en la ok. próxima. Nos faltaron las proyecciones y la parte de la halogenación radical. Eh, Ok, Es que entonces sí, sí, nos tomó algún tiempo explicar un poco los cambios al programa y eso, ¿verdad? Entonces, ajá, por ahí anda el asunto, pero sí, la próxima vez los explicamos. También, en ok. tanto ustedes puedan leer la materia y repasarla, ¿verdad? También y traer dudas, eh, podemos hacer también de los ejercicios más complejos y eso, ¿verdad? Eso, ahí ustedes dictan un poquito la pauta. Ok, está bien, profe. Bueno, un gusto entonces. Gracias, Muchísimas profe. Profe, gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches.